10 años de amor oculto, la increíble verdad detrás de la demanda de mi nuera, ha sido revelado. Ramón miraba por la ventana de su taller, el sol se ocultaba tras las montañas y el aire despedía un olor a madera recién cortada. Su vida, marcada por el arduo trabajo y el amor por su familia, se tambaleaba como un frágil mueble a punto de caer. A sus 50 años, el taller que había construido con manos fuertes y corazón sincero era algo más que un simple negocio, representaba cada sacrificio, cada risa y cada lágrima de su vida. María, su esposa, y sus hijos, Alejandro y Sofía, eran su razón de ser. Pero todo cambió el día que Valeria, su nuera, entró con aquella demanda que parecía sacudirse como un trueno en medio de un día soleado. Los rostros conocidos del pueblo comenzaron a murmurar. Valeria, con su mirada desafiante y su voz firme, hacía temblar los cimientos de la comunidad unida por antiguas tradiciones. La gente se preguntaba qué había llevado a la esposa de su hijo a enfrentar a un hombre que solo había dado amor y esfuerzo. ¿Por qué busca destruir a su propia familia?, murmuraban, pero la oscuridad se escondía en los secretos que Ramón había ocultado durante años. La historia de amor entre él y la madre de Valeria, enredada en silencio y dolor, ahora salía a la luz, amenazando con llevarse consigo todo lo que había construido. A medida que la tensión aumentaba y los rumores se esparcían, Ramón sintió como el corazón le palpitaba. ¿Cómo podía existir un amor tan fuerte que aún repercutía en todos ellos, incluso después de tanto tiempo? Recordó las enseñanzas de su padre, la dignidad es lo más importante. Pero, ¿a qué costo? Todo su legado, sus años de sacrificios y alegrías, ¿se desmoronarían por una demanda? Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos al pensar en sus hijos, su esposa, todo en riesgo por un secreto que creía enterrado. En ese instante, una idea lo asaltó como un rayo. Necesitaba enfrentar a Valeria. Con el corazón en un puño, fue tras ella. En un rincón olvidado del pueblo, bajo la sombra de un árbol anciano, se encontraron. La atmósfera estaba cargada de emociones, la brisa parecía contener la respiración. Valeria, ¿por qué haces esto? Sus palabras temblaron, pero su mirada en la de ella era firme. Las verdades comenzaron a fluir como un torrente incontrolable, los sacrificios de la madre de Valeria, el amor oculto que había configurado el destino de sus familias. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las lágrimas de Valeria caían, desbordando el dolor contenido. Yo solo quiero justicia, Ramón. Quiero entender por qué el peso de la historia amenazaba con aplastarlos a ambos. En los instantes que siguieron, Ramón sintió su mundo desmoronarse aún más. ¿Era él el verdadero culpable? La pregunta resonaba en su mente. Sin embargo, en medio de este caos, un destello de esperanza surgió como un faro en la tormenta. El perdón, aunque difícil, era una opción. Pero, ¿realmente podría sanar las heridas tan profundas? Mientras el pueblo observaba, Ramón se dio cuenta de que la verdad aún tenía que salir a la luz. ¿Qué secretos ocultaba Valeria que podrían cambiarlo todo? ¿Sería el amor suficiente para unir una familia dividida por el pasado? Las respuestas parecían lejos, colgando en el aire como promesas no cumplidas. La tensión en el aire era palpable, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. Ramón observaba a Valeria, sus ojos rojos y llenos de una tristeza que calaba hondo. Por favor, Ramón, necesito saber la verdad. ¿Por qué mi madre tuvo que sufrir en silencio?
La desesperación en su voz era un eco de años de dolor. Ramón dio un paso hacia adelante, sintiendo el peso del pasado apretando su pecho. No fue mi intención hacerla sufrir, Valeria. Nunca quise que mi amor por tu madre se convirtiera en un secreto, pero había cosas que no podía revelar, cosas que preferí olvidar. Un susurro dejó sus labios mientras miraba hacia el suelo, recordando aquel amor prohibido y el momento trágico que había puesto fin a todo. Tu madre era la luz de mi vida. Todo lo que hice, lo hice por ella. No sabía que el destino nos separaría de esta manera. Valeria lo miró, la confusión en su rostro se transformó en un destello de comprensión. La historia de dos almas atrapadas en un torbellino de emociones y decisiones que resonaban incluso años después. Mientras las palabras flotaban en el aire, Ramón recordó el día en que decidió alejarse de la vida que había soñado. Tu madre se fue de este pueblo por mi culpa. La presión de los demás, la idea de lo que deberían ser, me envolvieron. Tenía miedo de perderlo todo, mi familia, mi hogar. La voz de Ramón se quebró. Aquella elección había sido como un puñal que se había hundido profundo en su propio corazón. Las lágrimas de Valeria seguían fluyendo, y Ramón comenzó a entender que su dolor era también una forma de amor. Nunca te he culpado, respondió ella con una voz entrecortada, pero, al mismo tiempo, no sé si podré perdonarte. Este dolor me ha marcado. Las emociones los envolvieron a ambos, y la sombra del árbol pareció acoger el peso de su conversación. Perdonarte puede ser el primer paso, Valeria. No solo para ti, sino para todos nosotros, dijo Ramón, sintiendo que un hilo de esperanza comenzaba a entrelazarse entre sus corazones. Decidieron que necesitaban afrontar el secreto que pesaba sobre ellos. Quizás es hora de hablar con tus hermanos, de no quedarnos más en la oscuridad. El rostro de Valeria palideció un instante. No sé si estarán listos para esto, Ramón. Alejandro y Sofía tienen su propia carga, y si descubren la verdad, podrían enterrar lo poco que queda de nuestra familia. Su voz era de miedo, el tipo de miedo que solo se siente cuando se enfrenta a una verdad desgarradora. Sin embargo, Ramón sabía que la única forma de sanar las heridas era enfrentar la verdad. Lo que más tememos a veces es lo único que puede liberarnos, afirmó, atrayendo la mirada desafiante de Valeria. Pero en el fondo, ambos sabían que la confrontación era inevitable. Esa tarde, quedaron en un acuerdo. Se reunirían al día siguiente, uniendo a la familia en un círculo tan frágil como un hilo. Ambos sabían que esa reunión podría ser el punto de quiebre o el inicio de una nueva esperanza. La promesa de la verdad y el riesgo del descubrimiento marcaban el camino a seguir. Mientras se separaban, una idea inquietante se instaló en la mente de Ramón. ¿Estarían Alejandro y Sofía dispuestos a aceptar no solo la historia de su padre, sino también la de su abuela perdida? Una sombra de duda cruzó su mente. No podían renunciar a su familia, pero el futuro se tornaba incierto. Mañana sería el gran día, y el aire se sentía cargado de expectativa. ¿Sería la verdad la clave para sanar las antiguas heridas o un dolor aún mayor se apoderaría de ellos? La respuesta estaba por descubrirse, pero una cosa era segura, no había vuelta atrás. El sol salía lentamente al día siguiente, llenando el pueblo de una luz cálida y dorada. Ramón se encontraba sentado en la mesa de la cocina, un café humeante delante de él, pero apenas lo tocaba. Su mente estaba atrapada en una tormenta de pensamientos. La reunión con Valeria y sus hermanos estaba a solo unas horas de distancia, y cada segundo que pasaba parecía multiplicar la pesadez en su pecho. Mientras tanto, Alejandro y Sofía despertaban en sus respectivas habitaciones. Alejandro, el mayor, tenía un carácter fuerte y una mirada que podía atravesar cualquier mentira. Sofía, en cambio, era más reservada, siempre había sido la paz en medio del caos. Ambos estaban ajenos a las turbulencias emocionales que se avecinaban, ajenos a la verdad que amenazaba con reconfigurar toda su realidad. Bajaron a la cocina a la vez,
El murmullo del desayuno era un brillante contrasentido a la atmósfera llena de tensión que aguardaba en el aire. ¿Qué hay para desayunar?, preguntó Alejandro, con su tono habitual de jefe de familia. Sofía solo sonrió, pero en su mirada había una leve inquietud. Ramón los miró, sintiendo el peso de cada mirada, cada sonrisa. En su interior, un grito resonaba: no saben lo que viene. Pero, en lugar de desahogarse, prefirió callar, esperando que el tiempo agarrotado se mantuviera hasta que llegara el momento. Sabía que lo que iba a compartir no solo cambiaría su vida sino también la de ellos. La chispa entre cada uno de ellos se encendió con pequeños comentarios sobre el día que enfrentaban. Ramón sintió la urgencia por hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta, pesadas como piedras. Hoy discutiremos algo muy importante. Importante para todos, finalmente dijo, intentando mantener la calma en su voz. Sus palabras provocaron una mirada curiosa en sus hijos. ¿Te refieres a la herencia?, bromeó Sofía, rompiendo un poco el hielo, mientras Alejandro la seguía. Ojalá sea algo más divertido que eso. Pero Ramón sabía que nada en ese día sería divertido. La verdad que guardaba no era sobre dinero, sino sobre amor, sufrimiento y secretos. La conversación fue fluyendo, pero para Ramón, cada bocado que tomaba era un paso hacia la inevitable revelación. La mezcla de risas y conversaciones banales le resultaba imposible de digerir mientras su mente se enfocaba en el futuro desgarrador. Poco antes del mediodía, Valeria se unió a ellos. El aire cambió de inmediato. Un silencio incómodo se instaló. Ella respiró hondo, tratando de encontrar determinación dentro de sí. Sus ojos, aún llenos del dolor de la noche anterior, estaban listos para buscar respuestas. ¿Por qué nos has reunido, papá?, preguntó Alejandro, con una severidad que solo él podía transmitir. Es sobre tu madre, comenzó Ramón, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Todo a su alrededor parecía desvanecerse mientras miraba a sus hijos esperando a escuchar el desmoronamiento de su mundo familiar. Es hora de que ustedes conozcan la razón detrás de tantos silencios y sufrimientos. El ruido de las cucharitas chocando contra los platos cesó. Las miradas se centraron en él como si cada uno supiera que, a partir de ese momento, nada sería igual. Las palabras fluyeron, y Ramón, por primera vez en años, dejó caer el peso de los secretos. Había un peligro en la verdad, pero también una esperanza. La historia de su amor por la madre de Valeria, las decisiones que había tomado, todo lo que había ocultado, se convirtió en un torrente de palabras que necesitaban ser escuchadas. Separados por el tiempo y por las consecuencias de sus actos, cada integrante de la familia sentía que se acercaban al borde de un abismo emocional. Pero, justo en ese instante, mientras Ramón hablaba y los rostros de sus hijos comenzaban a palidecer, un golpe sonó en la puerta. Una figura familiar se quedaba a las afueras de la casa, lo que interrumpía la conversación antes de que pudiera llegar a su clímax. ¿Quién estaba en la puerta? La incertidumbre llenó el aire nuevamente, y el futuro de la familia pendía de un hilo. La verdad podría ser liberadora, pero también devastadora. La pregunta era, ¿podrían todos ellos soportarlo? La figura en la puerta era una sombra familiar que evocaba una mezcla de sorpresa y ansiedad en Ramón. Al abrir la puerta, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba Marta, la madre de Valeria, con su aspecto decididamente agotado, pero con una chispa de determinación en sus ojos. El rostro de Valeria se tornó pálido al ver a su madre en el umbral. Parecía no haber avisado. Quizás había sentido la señal de que los tiempos difíciles se avecinaban. «Mamá», preguntó Valeria con un hilo de voz, mientras suavemente se acercaba, como si todos dentro de la casa estuvieran atrapados entre la rutina y un destino incierto. La tensión se palpaba en el aire. Los ojos de Marta brillaban con una mezcla de reproche y ternura. «Valeria», comenzó ella, pero la palabra se le quedó atorada en la garganta, como si aún tuviera que reunir el valor para continuar. La última vez que se habían visto,
La conversación había terminado en lágrimas y despedidas desgarradoras, dejando un eco de dolor que todavía resonaba en sus corazones. Ramón, ahora con el corazón latiendo desbocado, se dio cuenta de que el destino de su conversación había cambiado de dirección. ¿Qué haces aquí, Marta?, preguntó, consciente de que lo que tenía que decir podía quedarse guardado para otro día. Vine a hablar contigo y con los niños, respondió Marta, con la voz temblando. Sofía observaba todas las emociones a flor de piel, mientras Alejandro parecía dispuesto a defender a su hermana y madre de cualquier posible tormenta. ¿Sobre qué?, inquirió Alejandro, tratando de contener la ansiedad en su voz, mientras se colocaba frente a su hermana, protegiéndola con su presencia. Pensamos que tendríamos una conversación privada, ¿no? No podemos seguir ocultando nada más, interrumpió Marta, tomando el lugar de Ramón en el centro del conflicto que se avecinaba. Hay cosas que ustedes necesitan saber. Hay verdades que han quedado sepultadas demasiado tiempo. La confusión se estaba convirtiendo en aturdimiento. Ramón miró a Valeria. Había un rayo de esperanza en su mirada, como si intuyera que esta revelación no solo revelaría el pasado, sino que podría también cerrar heridas abiertas. ¿Qué pasó entre tú y papá? Aún no lo entiendo, murmulló Valeria mientras el silencio se cernía sobre la habitación. Las palabras de su madre hirieron más de lo que cualquier golpe físico jamás podría hacerlo. Valeria, escucha, empezó Ramón, sintiéndose como un niño atrapado en un juego que no entendía. Pero Marta lo interrumpió con una intensidad apasionada. Ramón y yo compartimos un pasado, un amor que no debió haber existido, confesó, mirándolo a los ojos como si el dolor del pasado pudiera ser absorbido por la mirada. Todo lo que ha ocurrido ha estado entrelazado como una telaraña, y los secretos que hemos mantenido no pueden seguir siendo un peso para reflexionar. Los ojos de Ramón se agrandaron. Sabía que el pasado podía ser tan destructivo como un tornado, arrastrando todo a su paso. Pero no había vuelta atrás. No mientras la verdad pululaba en la habitación, las emociones se arremolinaban entre ellos. Un torrente de respuestas, acusaciones y temores se cernía sobre la familia, mientras la historia complicada de amor y conflictos estaba a punto de revelarse en su totalidad. Las preguntas emergían, listas para romper las murallas que Ramón había construido durante tanto tiempo. Sin embargo, justo cuando comenzaba a despejarse la niebla de la confrontación, un sonido ensordecedor resonó en el exterior. Un coche frenó de golpe frente a la casa, y la puerta del vehículo se abrió. Un hombre robusto salió, con una expresión decidida en su rostro. «Ramón, necesito hablar contigo», gritó, alterando al grupo. La incertidumbre se multiplicó. Una nueva sombra asomaba en la escena. Las miradas se fijaron en el recién llegado. ¿Qué más vendría a agitar la ya tempestuosa corriente de revelaciones? La familia se encontraría enfrentando no solo antiguos secretos, sino también nuevos desafíos que podrían alterar su vida para siempre. Todo estaba a punto de cambiar, y el futuro se veía mente nublado. La tensión creció como una marea apremiante cuando el hombre robusto dio un paso hacia adelante, casi como si intentara atravesar el aire cargado de secretos que colgaba en la habitación. Ramón sintió que su estómago se encogía, sus instintos le decían que algo grave se avecinaba. «¿Quién eres?», exigió Valeria, su voz resonando con una mezcla de desafío y miedo. La presión emocional en la sala era palpable. Todos los ojos se centraron en el extraño, buscando respuestas en su rostro imperturbable. «Soy David», respondió el hombre, respirando profundo antes de continuar. «Soy amigo de tu padre. Y he venido a advertirte, hay cosas que no sabes sobre él, sobre Marta y lo que hemos perdido». Cada palabra era un golpe, cada sílaba un trozo del rompecabezas que comenzaba a ensamblarse con dolor. Ramón sintió un escalofrío recorrerle la columna. Nunca le había mencionado a Valeria a David. ¿Cómo era posible que este hombre conociera la verdad de su pasado? Las miradas se alternaron entre él y Marta, con esperanzas y temores que empezaban a manifestarse en sus rostros. ¿Advertirnos de qué?,
preguntó Marta con un tono desafiante, intentando mantener la compostura. Pero la temblorosa izquierda de su labio delataba una preocupación latente. Hay quienes no quieren que estos secretos vean la luz. He estado investigando por años y ahora están más cerca de lo que crees, dijo David. Su voz grave mostraba la urgencia del asunto. A medida que las palabras escapaban de sus labios, Ramón sintió que el aire se volvía pesado. ¿Qué quieres decir?, inquirió Ramón, encontrando su voz, aunque le costaba emerger entre la niebla de emociones. Sobre el pasado de tu familia. Algo muy valioso fue robado y muchos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperarlo. David se detuvo, sus ojos escudriñando cada rostro en la sala. Incluso si eso implica hacer daño. El silencio era ensordecedor, como si toda la habitación se hubiera congelado en un instante eterno. Los niños se acercaron más a su madre, buscando refugio, mientras la incomprensión se reflejaba en sus ojos. «Mamá, ¿de qué está hablando él?», murmuró Valeria, desbordando incredulidad. Ramón sentía el corazón latiéndole a 1000 por hora. El cabello se le erizó en la nuca. «Esto no tiene sentido», expresó provocado por una mezcla de ira y tristeza, mirando a Marta nuevamente. Su madre apenas podía sostener su mirada. Las palabras de David se comenzaban a sembrar en su mente como semillas de inquietud. «Debemos irnos ahora», sugirió Alejandro en voz baja, como si la palabra huida pudiera exorcizar la tensión. «No estamos a salvo aquí». «No lo entiendo», repitió Valeria, manteniendo su mirada en su madre y luego en Ramón, casi exigiendo respuestas. David se adelantó un paso, su tono continuó grave, aunque familiar. «Valeria, es cierto que el pasado duele, pero el futuro puede estar en tus manos. Debes estar preparada para enfrentar lo que venga. Los secretos se descubrirán, tú mereces la verdad». En ese momento, las palabras hicieron eco en el corazón de Ramón. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que se descubriera toda la verdad? ¿Qué pasaría con Valeria y sus sueños? Una pregunta aplastante se instaló en su pecho, pero antes de que pudiera articularla, David hizo un gesto hacia la puerta trasera. «Debemos salir, ahora». «No hay tiempo que perder», insistió, interrumpiendo su enredo de pensamientos. El ambiente vibraba, el miedo y la incertidumbre irrumpieron en sus corazones. Sin embargo, Ramón sintió que la chispa de la valentía comenzaba a encenderse dentro de él. «No vamos a dejar que las sombras del pasado nos controlen», declaró, firme, mirando a todos en los ojos. «No hoy, no ahora». La decisión estaba hecha, pero el camino por delante parecía más oscuro. Mientras se giraban hacia la salida, un nuevo estruendo llenó la habitación, esta vez un sonido familiar, un eco de pasos por el pasillo. «¿Qué más puede suceder?», exclamó Sofía. Su voz temblorosa reflejaba el torrente de emociones que inundaba aquel instante. Nadie estaba preparado para lo que vendría a continuación. A medida que la puerta se abría, la figura de un conocido antiguo se perfilaba en el umbral, trayendo consigo un pasado que volvía para enfrentar a su presente. «Soy yo, Juan. Y no puedo quedarme callado más tiempo». La respuesta de Juan era solo el inicio de un nuevo enigma que podría alterarlo todo nuevamente, una vez más. El aire se volvió electrizante en el instante en que Juan hizo su aparición. El rostro de Marta palideció, y la expresión de Ramón se tornó de confusión a incredulidad. Valeria, por su parte, apenas podía procesar la presencia de aquel hombre que había estado ausente, pero que, de repente, parecía llevar consigo un torrente de respuestas. «Juan», murmuró Marta, incapaz de ocultar el estremecimiento en su voz. «No deberías estar aquí. Esto no es el momento». «No hay otro momento», replicó Juan, su voz firme y llena de emoción contenida. «Si me escuchan, esto podría cambiar todo. Los secretos, los engaños, necesitamos hablar sobre lo que ocurrió hace años». Ramón sentía que la presión aumentaba en su pecho. Las palabras de David resonaban en su mente,
y la posibilidad de que todo lo que conocía pudiera estar basado en mentiras lo llenaba de horror. ¿De qué estás hablando, Juan?, preguntó Ramón, casi suplicando, como si anhelara un atisbo de claridad en medio de la tormenta. Juan dio un paso más adentro, su mirada intensa escaneando a cada uno de los presentes, como si buscara la forma de hacerles entender la magnitud de lo que iba a revelar. Lo que han creído saber sobre la familia, la herencia, todo eso es solo una parte de un plan mucho más grande. ¿De un plan? ¿Cuál plan?, Valeria interrumpió, llenando de incredulidad la atmósfera que la rodeaba. Sus ojos buscaban respuestas, pero lo que encontró fue la sombra de un pasado que parecía acecharlas desde la esquina de un oscuro recuerdo. Los años en los que estuve alejado, comenzó Juan, su voz resonando con el peso de la nostalgia. Fueron difíciles, pero aprendí cosas que nunca pude decir. Ahora, con todo lo que está en juego, no puedo quedarme callado. La voz de David reverberó en la mente de Ramón, advirtiendo sobre el peligro inminente. ¿Te refieres a la herencia familiar?, interrumpió mientras Juan tomaba aire, consciente de que las palabras que iba a compartir podrían ser más impactantes de lo que todos imaginaban. Sí, pero no solo eso. Hubo un robo, algo muy preciado para nuestra familia que cambió nuestro destino. Esa pérdida ha consumido a muchos, y no solo quiere devolverlo, sino que también arbitrariamente alinear cuentas antiguos. La conexión entre lo que decía Juan y las palabras de David comenzó a cobrar sentido. La historia de su familia no era solo un añejo capítulo de tragedia. Estaba entrelazada con una red de secretos y manipulaciones que amenazaban con derrumbar todo lo que conocía. «Mamá, ¿es eso cierto?», Valeria cuestionó a su madre, sus ojos desbordando confusión y dolor. «¿Por qué no nos lo dijiste?». Marta, visiblemente abrumada, no hallaba las palabras. La angustia llenaba su pecho mientras la verdad, que había mantenido oculta, empezaba a revelarse de la manera más brutal posible. «Porque estaba tratando de protegerles», respondió, mientras las lágrimas comenzaban a asomarse en su rostro, pero antes de que pudiera continuar, un golpe estruendoso resonó en la puerta principal como si alguien tratara de entrar a la fuerza. Juan, sin dudar, se movió rápidamente hacia ella, su instinto protector surgiendo en una fracción de segundo. «Rápido», gritó Juan. «No tenemos tiempo. Ellos están cerca». Ramón sintió que el hielo se le formaba en el estómago. Cada palabra de Juan cargaba una sensación de urgencia. El tiempo se estaba agotando, y las sombras del pasado parecían cobrar vida en cada esquina. Mientras todos corrían hacia la salida de la casa, Ramón miró hacia atrás una vez más. Fue un acto reflejo, como si en ese momento intentara mantener uniendo cada fragmento de la vida que creía conocer. «Lo que está en juego es más grande de lo que creemos», susurró David. «Y necesitarán apoyarse mutuamente para enfrentarlo». Ramón sintió el latido de su corazón acelerarse a medida que la realidad se concretaba. ¿Serían capaces de salir de esta, de luchar contra lo que parecía un destino inevitable? Y, lo que era más importante, ¿estarían listos para enfrentar las verdades que aún estaban por venir? El sonido de pasos pesados y voces acaloradas avanzaba en el pasillo. Cada uno de ellos, con sus secretos y temores, se enfrentaría a la tormenta que se avecinaba. Ramón tomó la mano de Valeria y, en silencio, se preguntó si realmente estaban listos para la batalla que se avecinaba. Cruzaron la puerta y en su interior, un eco resonó como una advertencia. «Aún no hemos terminado», dijo Juan, mientras una sombra se extendía detrás de ellos, señalando que la revelación de su oscuro pasado apenas comenzaba. Las sombras que parecían acecharles se hicieron más oscuras mientras cruzaban el umbral. Un viento frío los envolvió de golpe, reflejando la tormenta emocional en sus corazones. Ramón apretó la mano de Valeria con fuerza, casi como si temiera que se desvaneciera ante la magnitud de lo que sucedía. Con un impulso de supervivencia, se dirigieron hacia el jardín trasero, donde la densa oscuridad del anochecer parecía ofrecer algo de protección.
¿A dónde vamos?, murmuró Valeria, entre nerviosa y asustada. Sus ojos brillaban con anhelos de respuestas. Debemos encontrar un lugar seguro donde podamos hablar. Esto no es lo que parece, respondió Juan, su voz grave. Atravesaron el jardín apresuradamente, sabiendo que el tiempo corría en su contra. Las voces en el interior, llenas de confusión y temor, resonaban como ecos de un pasado no resuelto. Una vez en el cobertizo de herramientas, Juan cerró la puerta detrás de ellos, asegurándose de que estuvieran a salvo, al menos por el momento. La penumbra les rodeaba, el aire se sentía denso, cargado de secretos antiguos. Ahora, por favor, escúchenme, comenzó Juan, casi suplicante. No podemos permitir que todo esto nos consuma. Lo que hay detrás de la herencia, de los robos, hay personas que no van a detenerse hasta conseguir lo que quieren. Ramón trataba de absorber cada palabra. ¿Y quiénes son estas personas? ¿Qué tienen que ver con nuestra familia? La ansiedad en su voz era palpable. Juan respiró hondo, como si pesara un mundo en sus hombros. Son antiguos aliados de nuestro padre, y enemigos. Lucharán con todo para recuperar lo que consideran suyo. La revelación llevó a Ramón a una espiral de recuerdos que había intentado olvidar. Lo que había creído era simplemente el legado familiar, ahora se transformaba en un embrollo de traiciones y conflictos. Pero algo en sus palabras resonó más. ¿Qué hay del sentimiento? ¿Y el amor que se supone que tenemos como familia? Valeria, quien no podía contenerse más, se giró hacia su madre. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste nada? Todo este tiempo, ¿quién ha estado jugando con nuestras vidas? Marta, aún en shock, se enfrentó a la mirada exigente de su hija. Porque pensé que podía manejarlo sola, protegerles de una verdad que nunca debería haber salido a la luz. Sus ojos se volvieron a Juan. Pero ahora te tenemos aquí, y esto no puede ser un accidente. Juan asintió, casi con tristeza. Lo que importa es que ahora debemos unirnos y enfrentar esto como familia. Las revelaciones del pasado son difíciles de llevar, pero juntos, tal vez podamos salir de esto. Un estruendo violento resonó fuera del cobertizo. Un golpe fuerte que sacudió las paredes. El miedo llenó sus corazones de nuevo. Se acercan, exclamó Juan, llevando su mano a la puerta. Esa era la base del dilema familiar más potente. Frente al peligro, ¿podrían realmente confiar los unos en los otros? Las preguntas sin respuesta se acumulaban en el aire como un nublado que oscurecía aún más su futuro. Ramón se pasó la mano por el cabello, sintiendo el sudor frío en su frente. La oscuridad no únicamente rondaba el exterior, sino también en sus propias dinámicas familiares, y era una sombra que amenazaba sus lazos más profundos. Debemos decidir algo. No podemos escondernos para siempre, dijo Ramón, su voz firme, aunque temblorosa por dentro. Un silencio tenso llenó el cobertizo mientras todos contemplaban esa elección crítica. El eco de un pasado no resuelto se hacía cada vez más fuerte, mientras el futuro se tornaba incierto. Justo cuando la tensión parecía insostenible, el sonido de pasos resonó de nuevo, más cerca, more furiosos. «Es ahora o nunca», gritó Juan, su cuerpo vibrando con determinación. ¿Están listos para descubrir lo que la familia realmente significa, o van a dejar que los secretos destruyan lo que somos? Mientras la puerta crujía ante la fuerza del mundo exterior, cada uno sabía que la respuesta que eligieran definiría el rumbo de sus vidas. Iban a enfrentarse a la tormenta, o dejarían que el viento arrastrara todo lo que habían conocido. La difícil decisión se cernía sobre ellos, lista para llevarles a una verdad que ninguno había anticipado. La puerta del cobertizo de herramientas temblaba bajo el impacto de golpes rítmicos e insistentes. Juan se dio cuenta de que cada golpe resonaba más fuerte que el anterior, como un reloj marcando el fin del tiempo a su disposición. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras miraba a los otros,
buscando en sus miradas la decisión que todos temían tomar. Mamá, murmuró Valeria, su voz ahogada por el miedo. ¿Qué vamos a hacer? Marta se acercó al grupo, su rostro estaba pálido, pero la determinación brillaba en sus ojos. Quizás podríamos salir por la ventana trasera, sugirió, pero tanto Ramón como Juan rápidamente le hicieron comprender que ese no era el camino. No, no podemos dividirnos, dijo Ramón, recordando las historias que había oído de su padre sobre cómo fragmentos de la familia siempre terminaban en caos. Debemos quedarnos juntos, enfrentar lo que venga. Las paredes del cobertizo parecían estrecharse a su alrededor, mientras el aire se volvía opresivo. Juan respiró hondo, buscando la calma dentro de sí. De acuerdo. Les diré todo lo que sé, incluso si duele. Hay secretos que no podemos permitir que continúen ocultos. A medida que Juan hablaba, se sentía como si cada palabra desnudara un trozo más de su alma. La herencia no es solo dinero. Es un legado de traiciones, deslealtades, sobre todo, de amor perdido. Vale más de lo que creen. Las cejas de Valeria se alzaron en sorpresa, mientras Ramón se cruzaba de brazos, mostrándose escéptico. ¿Legado de amor perdido? ¿A qué te refieres? Mira, empezó Juan, buscando la manera correcta de encauzar su verdad. Nuestro padre nunca fue solo un hombre de negocios. Tenía enemigos que siempre usaron su amor y confianza para manipularlo. Y ahora esos mismos enemigos vendrán por nosotros, por lo que creen que les pertenece. Esto es una locura, interrumpió Ramón, su torso temblando de frustración. Siempre he creído que estábamos a salvo. ¿Por qué nunca me dijiste nada sobre esto? Porque me prometí que protegería a mi familia de todo eso, respondió Marta, su voz quebrada. Pero ahora veo que esa promesa solo nos ha llevado a este punto. El amor, el dinero, todo se ha entrelazado en una red de mentiras que debemos desenredar juntos. Un nuevo golpe resonó en la puerta, sacudiendo el cobertizo. Las sombras estaban más cerca. Juan dio un paso adelante, llenándose de una claridad repentina. Escuchen, no podemos huir. Debemos confrontarlos. Necesitamos saber quiénes son para poder luchar. Valeria, con lágrimas en los ojos, se acercó a su hermano. ¿Y si no estamos listos? ¿Y si los secretos son más peligrosos de lo que pensamos? Mira, dijo Ramón con sinceridad, me he dado cuenta de que al final del día, somos familia. Si esto nos derriba, nos derribará a todos. Pero si estamos juntos, quizás podamos enfrentarlo. Eso trajo un destello de esperanza a los corazones de los presentes. Un momento de conexión brilla como una chispa en la oscuridad. Así que, ¿qué hacemos?, preguntó Valeria, su voz una mezcla de miedo y determinación. Juan, sintiendo el peso de su papel en ese momento, respondió, sí, descubramos quiénes son realmente nuestros enemigos y quiénes son nuestros amigos. Desde ahora, no hay más secretos. Unos murmullos de aprobación se intercalaron en la tensión del ambiente. Se prepararon para lo inevitable. La puerta resonó una vez más con un golpe seco y el sonido de un rasguño. Entonces, a través del hueco de la puerta, una sombra oscura se mostró apenas, proyectando una figura familiar que hizo que el corazón de todos se detuviera. Es hora de hablar la verdad, gritó la figura, llenando el cobertizo de un aire escalofriante. Era un rostro del pasado, alguien que creían perdido, y que trajo consigo un mar de complicaciones aún mayores. La revelación había llegado, pero ¿sería una bendición o una maldición? La familia estaba a punto de descubrir que la montaña de secretos era más profunda y oscura de lo que nadie había imaginado. La figura en la puerta se hizo más visible, dejando atrás la sombra que la envolvía. Juan sintió que su corazón latía con fuerza, al reconocer el rostro de Sofía, la esposa de su hermano fallecido. Tenía los ojos enrojecidos, una mezcla de tristeza y desafío brillando en su mirada.
¿Por qué has tardado tanto en volver?, preguntó Ramón, su voz entrecortada por la incredulidad. Después de tantos años, ¿qué quieres de nosotros? Vine a advertirles, respondió Sofía, su voz resonando en el interior del cobertizo. Lo que están a punto de enfrentar no es solo una lucha por el legado, sino un juego peligroso que involucra a personas que nunca imaginaron. Venganzas, pasiones ocultas son más complicados de lo que creen. Todo eso suena a cuentos, exclamó Valeria, llenándose de rabia. ¿A quién le importa lo que hiciste tú? ¿Por qué no lo dijiste antes? Sofía dio un paso hacia adelante, su mirada llena de dolor. Porque algunas verdades son difíciles de soportar, Valeria. Entre estas cuatro paredes, las lecciones del pasado son fardos que deben levantarse. Su padre no fue el hombre que creen conocer. Era un hombre lleno de errores, y esos errores han traído consecuencias que están sobre ustedes ahora. Las palabras de Sofía rebotaban en las paredes del cobertizo, haciendo eco en los corazones de todos. Juan sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tienes que ver con todo esto?, le preguntó, la angustia asomándose a su voz. ¿Por qué ahora? ¿Por qué arriesgarte a volver y abrir viejas heridas? Porque la verdad no ha hecho más que acercarse, respondió ella, sus brazos cruzados en un gesto de defensa. Hay un grupo que ha estado esperando este momento desde hace años. Y están más cerca de lo que creen. Marta se acercó a su hijo, el miedo reflejado en su cara. ¿Qué sabes, Sofía? ¿Quiénes son? ¿Qué nos quieren? Es un culto de personas que conocieron a su padre, creyendo que él les debió algo por el pasado que compartieron. Detrás de esa herencia hay una historia que incluirá a todos ustedes y a mí, explicó Sofía, su voz temblando. Esto es una locura, susurró Ramón, incapaz de procesar la magnitud de las palabras. ¿Me estás diciendo que hay seres humanos buscando vengarse de nosotros por algo que sucedió antes de que naciéramos? Es más que venganza, Ramón. Sofía se acercó más, su expresión se tornó grave. Es un deseo de justicia distorsionado por el dolor. Cuando su padre hizo negocios, dejó huellas de traición. Ahora, esas huellas seguirán su camino hacia ustedes si no actúan. Juan sintió que la realidad se le escurría de las manos. ¿Qué sugieres hacer?, preguntó con voz temblorosa, la duda asomando. Primero, debemos reunir a todos, dijo ella, con una intensidad que llenó de energía la habitación. Necesitan aliados. Gente que los quiera de verdad. Aquellos que puedan ayudarles a descubrir la verdad detrás de esta vorágine de mentiras. Con un enérgico intercambio de miradas, la familia se dio cuenta de que así como se encontraban atrapados en un laberinto de secretos, podían encontrar su camino hacia la luz. Valeria, a pesar del miedo que se apoderaba de ella, sintió que una chispa de esperanza empezaba a arder en su interior. Si realmente hay un enemigo, debemos conocerlo. No podemos dejar que el miedo nos controle. Exacto, dijo Juan, decidido. No hay más caminos de retorno. Tenemos que hacer esto juntos, y aun si nos duele, necesitamos desenterrar cada verdad. Si no actuamos ya, podría ser demasiado tarde, advirtió Sofía, su voz firme. No están solos, pero la oscuridad está en movimiento, y viene más rápido de lo que creen. Un repiquetear de pasos resonó fuera del cobertizo, el sonido de múltiples personas acercándose. Sofía se giró hacia la puerta, su mirada fija en el umbral. Es hora de prepararse. Lo que venga, debe enfrentarse cara a cara. Todos contuvieron la respiración mientras la tensión en la habitación se intensificaba, creando un aire electrizante. ¿Quiénes serían los que cruzarían esa puerta? La respuesta no era solo vital para su supervivencia, sino también para el destino de su familia, una confrontación que podría cambiarlo todo. ¿Serían capaces de enfrentar la tormenta que se avecinaba, o las verdades ocultas los hundirían aún más en el abismo?
La noche se cernía sobre el pueblo, pero en el cobertizo, la atmósfera se cargaba de sentimientos encontrados. Ramón miró a su familia, sus corazones palpitantes estaban llenos de incertidumbre. Sabía que las sombras del pasado acechaban, listos para revelarse en toda su monstruosidad. Los pasos resonaban a medida que la figura tras la puerta se acercaba. Juan, valiente como siempre, hizo un gesto con la mano. Estén listos. Cualquiera que atraviese esta puerta tendrá que enfrentarse a la verdad. Un instante de silencio y, de repente, la puerta se abrió. Un grupo ecléctico de rostros conocidos se asomó, algunos amigos y otros enemigos. La tensión se palpaba, como una cuerda a punto de romperse. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Ramón, intentando aferrar su determinación, a pesar de que en su interior todo parecía desmoronarse. El grupo penetró en el cobertizo, y entre ellos, Marta sintió una mezcla de alivio y angustia. Al frente, estaba Isabel, aliada de la familia de Ramón, quien irrumpió con una energía desbordante. No podemos permitir que el miedo nos consuma. La verdad nos hará libres, y debemos enfrentarla juntos. Las palabras de Isabel resonaron con fuerza, encendiendo un chispa de valor en cada uno de ellos. Tan pronto como el grupo se hizo presente, un aire de unidad comenzó a formarse en la oscuridad del cobertizo. Sofía miró a su madre y preguntó, ¿qué sabemos sobre los que vienen tras nosotros? ¿Qué secretos guardan? Debemos recordar el pasado para no tropezar con la misma piedra, respondió Marta, sintiendo que la verdad pulsaba en su pecho como un tambor. Cada uno de nosotros ha vivido momentos que nos han transformado. Ahora es el momento de unir nuestras historias. Con determinación y en un círculo apretado, comenzaron a compartir. Cada secreto, cada traición, cada lágrima derramada. Cada palabra se sentía como una liberación, y la familia ignorante se convertía en una familia consciente. Las revelaciones se sucedieron. La historia de amor entre su padre y Marta, la traición que había dividido a las familias. El eco de viejas promesas resonaba en sus corazones mientras los miedos inminentes se hacían más nítidos. No podemos dejar que los errores del pasado nos definan, gritó Ramón, su voz resonando como un trueno. El grupo comprendió que no solo se trataba de una herencia tangible, sino de las conexiones humanas, el amor y el dolor que habían tenido que soportar. La vulnerabilidad se convirtió en fortaleza. Juntos eran una tormenta que podía enfrentarse a cualquier adversidad. Mientras la noche avanzaba, decidieron que no podían ocultarse ni retroceder. Mañana, debemos reunir evidencia. Entender a nuestros enemigos y prepararnos para lo que venga. La familia unida puede trabajar en la liberación del legado que llevan dentro, dijo Juan, su voz firme. Con el amanecer, impulsados por una nueva fuerza, emprendieron un camino hacia la verdad. Sus miradas se encontraron, su determinación se elevó. A los peligros e incertidumbres que se aproximaban les pondrían cara, pero ya no eran solo sus cargas, eran cargas familiares que debían despojarse. Valeria, sintiendo la responsabilidad que llevaba, apretó la mano de su hermano Alejandro y, juntos, sintieron un nuevo vínculo formarse, como una cadena irrompible. No vamos a permitir que esto nos destruya, dijo Valeria. Su voz era ahora fuerte y decidida, mientras la luz incierta del nuevo día comenzaba a filtrarse por las rendijas del cobertizo. Todos comprendieron que, aunque el camino era difícil y peligroso, la verdad los uniría de tal manera que ninguna sombra del pasado podría separarlos otra vez. Era hora de enfrentar la tormenta que se aproximaba. Unidos, rajaron la oscuridad como un rayo en la tormenta, decididos a encontrar una salida que les ofreciera múltiples caminos, pero todos ellos dirigidos hacia un futuro lleno de posibilidades. Ramón sonrió, y sintió por primera vez el calor reconfortante de la esperanza. Estamos juntos en esto. Siempre. Y juntos enfrentaremos lo que viene. Con sus corazones latiendo al unísono, la familia se embarcó en su camino hacia la verdad, listos para enfrentar sus miedos y reclamar el legado que era suyo por derecho. La historia apenas comenzaba. Ahora, este es el momento de mostrar tu apoyo.
Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos leerte. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Gracias por ser parte de nuestra familia.